Hola, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos a mi canal, espero que estén bien, recuerden de suscribirse. Hoy vamos a hablar de la resistencia en el fútbol, de cómo fueron progresando los diferentes métodos a lo largo de los años y del tiempo. Contarles un poquito dónde estamos parados hoy, qué métodos usaban, qué métodos se usan más hoy y cómo podemos utilizar cada uno en distintas fases, ¿no? Para cada profe, para cada entrenador, darnos una idea de dónde estamos parados. Bien, recuerden que mi Instagram es @DiegoLaLogia, donde subo mucho material acerca de entrenamientos diferentes de fútbol, funcionales, personalizados, de todo un poco. Así que recuerden de seguirme y suscríbanse al canal. Bueno, comencemos hablando de la resistencia en el fútbol, cómo fueron pasando los diferentes métodos. Y el primero para nombrar fue el método continuo. Recordemos una vieja pretemporada o el primer día de entrenamiento, ¿sí? Que era ir a correr a un bosque durante 20, 30 minutos, ¿sí? Sin un tiempo o una distancia estipulada, más que nada. ¿Sí? Decirle al plantel, vayan a correr 20 minutitos, vayan a recorrer. Y bueno, me parece que es un método que también hoy en día también lo podemos usar a modo regenerativo, de reconocimiento del terreno. Pero este fue lo primero que se usaba antiguamente. Era correr una cantidad de minutos, ¿sí? Sin un espacio determinado, para ir empezando a ganar capacidad aeróbica, era lo que decíamos. Bueno, el segundo método que aparece es el intervalado, ¿no? El método intervalado, donde empezamos a dividir por espacios bien grandes, ¿sí? Como pueden ser, recuerden, 3 pasadas de 2000 metros, 4 de 1500, 5 de 2000 para hacer 10 kilómetros, ¿sí? Ese fue el segundo método que más se empezó a usar, que luego, ¿sí? Al ir acortando distancia, ¿por qué? Porque en la resistencia en el fútbol lo que se fue viendo es que se fue acortando la distancia y aumentando la intensidad, ¿sí? Como tercera opción empiezan a aparecer las áreas funcionales, representadas por el test de 1000. Recuerden cómo este test fue muy usado, hasta el día de hoy se usa y lo uso si se requiere, donde le tomábamos al plantel de fútbol, lo que hacíamos era tomar, o a nuestro deportista, el test de 1000 metros. En 1000 metros, ¿qué distancia recorría? Luego dividíamos espacio sobre tiempo y nos daba un valor, ¿sí? Y de acuerdo a ese valor íbamos sacando los porcentajes de distancia que queríamos que recorra de acuerdo a nuestro requerimiento. Por ejemplo, el test de 1000 lo hizo en 3 minutos, que sería un muy buen tiempo. Bien, si el test de 1000 lo hizo en 3 minutos, ¿sí? Si yo quiero que haga 1000 metros, y si hizo 1000 metros en 3 minutos, si yo quiero que haga 800, hago la regla de 3 y ya está, ¿sí? Y si quiero que haga, por ejemplo, 500 metros al 80%, hago la regla de 3 simple y ahí tengo dividido. Y el profe, el plantel de fútbol, tenía el plantel dividido en 3 grupos. Grupo 1, los más rápidos, grupo 2, los medios, grupo 3, ¿sí? Donde si tal vez hacía una pasada de 600 metros, a un grupo, al grupo 1 lo hacía 10 segunditos más rápido que el 2, 15, 20 segunditos, el 3 ahí 10 segunditos. La diferencia era entre 10 y 20 segunditos, ¿sí? Bien, luego de las áreas funcionales aparece el entrenamiento metabólico, el intermitente, ¿sí? ¿Cuál es la idea de este tipo de entrenamiento? Ya la distancia se sigue acortando y es hasta 100 metros, nada más. Es un entrenamiento cíclico, ir y volver, tal vez, ¿sí? Donde lo que pedimos era que vaya en un tiempo determinado, ¿sí? 20 metros, tal vez. Y este entrenamiento metabólico está representado por el test Navet, por ejemplo, el yo-yo test, ¿sí? Donde son intensidades submáximas que el jugador tenía que recorrer. No más de 100 metros en general, ¿sí? Entre 50 y 100 seguramente. Bien, luego aparece el entrenamiento intermitente neuromuscular, ¿sí? Donde ¿qué es lo que hacemos? Acá el entrenamiento neuromuscular son diferentes situaciones combinadas, ¿sí? Como coordinaciones, saltos, ejercicios de fuerza, pero lo que buscamos aquí son ejercicios anaeróbicos alácticos en el intermitente neuromuscular. Generalmente la duración de estos ejercicios son de no más de 10 segundos, entre 6 y 7, para decirlo de alguna manera. El tiempo de descanso para empezar siempre era el triple, ¿sí? En un equipo de principiantes, ¿sí? La relación es 1-3, como puede ser 10 segundos de actividad por 30 segundos de pausa, ¿sí? Ya en el fútbol profesional se usa 1-1, ¿sí? La tendencia es ir buscando al 1-1, ¿sí? 10x10, 8x8, ¿sí? Donde le pedimos una intensidad de submáxima a máxima al jugador, ¿sí? Aquí en el entrenamiento neuromuscular buscamos aumentar beneficios aeróbicos desde ejercicios
anaeróbicos, ¿sí? Esto es lo interesante que se vio. Y por último, lo que aparece son los juegos reducidos, ¿sí? Donde se intenta representar las demandas del partido formal en un espacio más pequeño, ¿sí? Casamichana, ¿sí? Que es un autor de un libro interesante de entrenamientos de juegos reducidos, que yo lo tengo en mi Instagram, si quieren pueden revisarlo, que yo hago un resumen del libro, lo recomiendo. Dice que, bueno, los juegos reducidos representan las demandas específicas y nos da la idea para empezar a programar y a diseñar nuestros juegos reducidos. ¿Cómo? En base al límite de toques, en base al espacio, en base al tiempo y en base a la cantidad de jugadores que tenemos, vamos a programar nuestros diferentes reducidos, ¿sí? Esta idea para mí le sirve mucho al profe que tiene mucha cantidad de jugadores, que tal vez está en un club amateur o semiprofesional, ¿sí? Le sirve más, digo. Tal vez a nosotros, obviamente, al de plantel profesional, le sirve mejor porque tiene GPS, puede cuantificar la carga, espectacular, bárbaro este diseño de juegos reducidos. Pero nos ayuda mucho a los profes que tal vez que empezaron. Yo, por ejemplo, en un club aquí yo tenía 44 jugadores en un cuarto de campo, en una mitad, ¿sí? Y esta programación de juegos reducidos me sirvió muchísimo. ¿Para qué? Para, de acorde a la cantidad de jugadores y al espacio de juego, poder preponderar una capacidad condicional sobre otra. ¿Qué es esto? Bien, aquí aparece el concepto de espacio de interacción individual. ¿Qué sería esto? El espacio teórico que tiene un jugador dentro del campo, ¿sí? El espacio teórico que tiene un jugador dentro del campo es de 300 metros cuadrados. ¿Por qué? Bien, supongamos que un campo de fútbol tiene 100 metros por 60, ¿sí? Va a ser 6.000, ¿sí? El factor. Dividido la cantidad de jugadores, que son 20 sin contar a los porteros, me da 6.000 dividido 20, 300. ¿Sí? Les quiero contar que el espacio de interacción individual, que no lo conté, claro, disculpen, se saca con la dimensión del terreno total dividido la cantidad de jugadores, ¿sí? Entonces, se ha visto que muchos estudios científicos que los jugadores no entrenan de acuerdo a su espacio teórico individual. Entonces, Casamichana nos da esta idea que me parece muy interesante, como le dije anteriormente, para programar nuestros ejercicios reducidos. Bien, ¿cómo podemos hacer para programarlos? Bueno, él nos da una idea en base al espacio de juego, ¿sí? Por ejemplo, menos de 50 metros cuadrados por jugador, el entrenamiento va a estar orientado más hacia la fuerza, porque va a haber más aceleraciones y desaceleraciones, ¿sí? Entre 100 y 200 metros cuadrados, el entrenamiento va a estar orientado hacia la resistencia, y más de 200 metros va a estar más orientado a la velocidad. ¿Por qué? Porque va a haber más espacio y va a haber más cantidad de sprint. Vamos con un ejemplo de cada uno. Por ejemplo, si yo oriento un 2 versus 2 en 15 metros por 10, ahí vamos a tener 15 metros por 10, nos va a dar 1500, dividido 4 jugadores, nos va a dar creo que 37,5 metros cuadrados por jugador. Entonces, esos jugadores van a estar en un espacio reducido y van a acelerar y desacelerar mucho más que si tuviesen un espacio mayor, ¿no? Por ejemplo, un ejercicio orientado hacia la resistencia puede ser un 5 versus 5 en un 30 por 40, ¿sí? 30 por 40 nos va a dar 1200, dividido los 10 jugadores tenemos 120 metros cuadrados por cada jugador. ¿Está bien? Y un entrenamiento orientado hacia la velocidad puede ser un espacio de 50 por 50, una mitad de campo, un 5 versus 5 también, ¿sí? Donde vamos a tener 250 metros cuadrados por jugador, ¿sí? Entonces me parece que está buenísima esta idea de entender cómo puedo planificar mis entrenos o trabajar las capacidades condicionales, ¿sí? Con juegos reducidos, con balón, ¿sí? Que está más cercano al deporte formal. Bien, ¿cuáles son las ventajas de trabajar con juegos reducidos? Es que, bueno, el jugador va a estar motivado siempre, totalmente, porque se trabaja con el balón en una situación parecida a la del partido, ¿sí? Otra ventaja que tienen los juegos reducidos es que es simple, con un balón podemos nada más trabajar mucha cantidad de jugadores, la simpleza que nos da, y solo tenemos que demarcar con conitos y nada más. Y la desventaja que tiene tal vez es que a veces para hacerlo bien, pero bien programado, necesitamos tecnología, ¿sí? Como se trabaja en primera división, y también que necesitamos un mínimo de jugadores, ¿no? Para hacer los juegos reducidos. Pero bueno, en líneas generales me parece que es una idea estupenda para mejorar la condición física de nuestro jugador o de nuestro deportista. Así que bueno, espero que les haya gustado este resumen de resistencia en el fútbol. Recuerden de seguirme por la red social, @DiegoLaLogia,
y síganme por aquí, que la idea es darle continuidad y seguir subiendo videos de preparación física, de entrenamiento, de fútbol, todo lo que nos pueda servir. Así que denle like si les gustó y nos vemos en la próxima.